y vamos a presentar en su ponencia al doctor Rafael Martínez Ponce. Vamos a tener la experiencia de Alcona, Alianza Cooperativa Nacional de México, que estará a cargo del doctor Rafael Martínez Ponce, quien es presidente de Alcona y de Colacot. Licenciado en Comercio Internacional y Administración de Empresas por la Universidad de Guanajuato, México. Presidente actual de la Alianza Cooperativa Nacional Alcona y presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores, Colacot. Presidente del Consejo de Administración de la Caja Popular San Nicolás de León, Guanajuato, y de 1999 es presidente de la Federación Bajío de Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Además, fue secretario de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de la República Mexicana desde 1998 hasta el 2000 y presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, CONCAMEC, por el periodo del 2010 al 2012. Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Economía Social de México, INAE. Doctor Rafael Martínez Ponce tiene su espacio. Bien, pues muchas gracias por esta invitación a todos aquí que nos honran con su presencia, Alejandro, Héctor, Pedro, señor Dinaes, todos amigos, y precisamente porque es un tema un poco árido, yo iniciaría el tema comentándoles que la figura de las cooperativas de ahorro y préstamo en México, comúnmente llamadas cajas populares, tienen prácticamente el ADN de las mutuales de ustedes. Entonces ahí ya no perderé mucho tiempo porque es prácticamente el modelo o la lógica de negocio que ustedes tienen. En el caso de Alcona, Alcona surgió como un movimiento en México de cooperativas que en el 2000 se juntaron para hacer un frente común ante el vendaval de las reformas financieras que se han venido gestando en México y que se han impuesto como dogmas de fe, porque a ciencia cierta prácticamente nadie sabe quién las está impulsando, al menos dentro del país. Sin embargo, siempre se están imponiendo desde la bancaria o desde la Secretaría de Hacienda a base de dogmas de fe. Y aquí, en el caso concreto de Alcona, trabajó una estrategia de defensa en tres vertientes. Una de ellas, obviamente, el trabajo legislativo, otra, el tema de la resistencia civil y otra, sin duda, el tema de la defensa legal. Y esa es a la parte que ahorita me voy a enfocar para todos ustedes. Miren, en el 38 fue cuando surgió la primera ley de cooperativas en México. Una ley de cooperativas que finalmente en el caso de ahorro y préstamo no las contempló porque en México se consideraba que la gente que no tenía universidad o no tenía ni siquiera la secundaria no era capaz de administrar los recursos. Entonces las cajas populares tuvieron que surgir como un movimiento, siempre sin ley desde 1938 y tan es así que desde el 38 en adelante hasta antes de 1991 las cooperativas o cajas populares operaron como asociación civil porque era la única figura que les aseguraba el tema de que eran organizaciones de carácter no lucrativo. Después, en 1991, es cuando surge la primera amenaza a través de una imposición de una ley que se llamó como Sociedades de Ahorro y Préstamo, el decreto de SAT. Y este fue el primer intento que trató de bancarizar a las cajas populares, y aquí con un intento muy virulento. Hablaban también del sometimiento al tutelaje de los bancos. ¿Y qué era esto? Que cuando el órgano regulador consideraba que las organizaciones como ustedes, por pequeñas o medianas, no eran autosuficientes para administrarse, podrían darse en tutela a los bancos. Y nosotros les pagábamos por administrarnos, imagínense, comprar patrones. Desde aquí, este fue el primer intento en donde ya estaba la regulación plena de Basilea. Esta ley se cayó
porque finalmente también en 1994 surgió la ley de cooperativas. Y en esta ley de cooperativas, después de prácticamente desde el 38, insisto, se nos reconoció a las cajas populares como parte de las cooperativas de consumo de bienes y servicios. Y aquí algo muy interesante precisamente, dentro de esta ley aparecía este artículo, esto en razón de los comentarios que ayer señalaban por aquí los compañeros de el vacío que se provoca cuando hay una ley que implica hacer una nueva modificación y ustedes tienen aquí por aquí esperando 3 años. Esto mismo nos pasó a nosotros. En esta ley de cooperativas hablaba claramente de la obligatoriedad de la Secretaría de Hacienda de emitir las disposiciones de carácter general, que era el tema regulatorio, pero decía claramente escuchando al movimiento cooperativo. Esto no sucedió, esto fue en 1994 y dejaron pasar todo este vacío y en el 2001 precisamente surge la nueva amenaza de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Era lo mismo de la Ley de SAT, pero ahora con un nuevo nombre, la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Y aquí cambiaba el nombre de las cajas o cooperativas de consumo de bienes y servicios y ahora les decía que eran entidades de ahorro y crédito popular. Definitivamente también el tema de fondo era Basilea. Aquí hay algo interesante, dentro de esta ley nosotros como Alcona hicimos una labor muy fuerte a través de las cámaras y se dieron discusiones fuertes. Ahí fue donde aprendimos precisamente de que realmente el enemigo que teníamos nosotros era dentro del órgano supervisor bancario, que finalmente está conformado por gente de los mismos bancos y que nada tienen que ver con el sector social. Leyes que en la exposición de motivos son un verdadero poema de amor al cooperativismo, al mutualismo, pero ya en el compendio del articulado es todo lo contrario, siempre ha sido esa la misma trampa, la trampa. Y bueno, ¿qué decirles? Que nuevamente en esta nueva ley se volvía a repetir todo el tema de Basilea. Les vuelvo a insistir, les estoy reiterando que el tema es la palabra Basilea y Basilea, y ahorita vamos a ver qué mitote es Basilea. Y en el 2014, dentro de toda esta diarrea legislativa que se dio en nuestro país, porque se dieron una serie de 7 reformas estructurales que veo que en mayor o menor medida se está dando en toda América Latina, y una de ellas fue la reforma financiera del 2014. Y esta terminó finalmente por homologar la regulación prudencial, escuchen, al sector público, al sector social y al sector privado. Es increíble que ahora en nuestro país, la banca de desarrollo de nuestro país tiene que tener utilidades, porque está tipificada con la misma regulación de los bancos. Esa, de alguna manera, esta es la cronología de todos estos procesos. Bueno, aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué tanto el tema de Basilea? Y ahí fue donde nos enfocamos precisamente como Alcona. Bien, dentro de esto empezamos a hacer investigaciones y nos dimos cuenta de que los países firmantes en América Latina, en este caso, originalmente fueron 4 los que firmaron Basilea, los 4 gobiernos principales, que eran Argentina, Brasil, Chile y México. Y recientemente se subió Ecuador y Colombia. Bueno, nuestros gobiernos ya firmaron eso. Bueno, ¿y cuál es la mecánica? ¿Por qué se firmó esto? ¿Qué es finalmente Basilea? Finalmente Basilea es el acuerdo de un grupo que está allá en Suiza y que dictan ciertas reglas. Bueno, en ese sentido nosotros empezamos a investigar. Bueno, Basilea decide Estados Unidos, deciden aquí 4 o 6 países en América Latina, y entonces empezamos la serie de investigaciones. Y nos fuimos en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, que la teníamos próxima, y le hicimos una consulta a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dijimos, bueno, ¿ustedes cómo regulan a sus cooperativas de ahorro y préstamo en Estados Unidos? Se conocen como las Credit Union. Y la Reserva Federal nos contestó que no, ¿cómo crees? Si esas son organizaciones sin fines de lucro, cooperativo y dirigido por sus miembros, organizada para servir, controladas democráticamente, bla, bla. Nos aventaron la misma definición que nosotros tenemos aquí, pero con una diferencia. Ellos están amparados, el gobierno americano amparó a sus cooperativas
contra los acuerdos de Basilea. ¿Cómo chiflados es eso? Sí decide por nosotros a que nos impongan a los demás países Basilea y sin embargo sus cooperativas están libres. Eso fue una de las primeras cosas que nos empezó a llamar la atención. Bueno, entonces seguimos con la investigación. Tuvimos que pedirle al gobierno mexicano que hiciera una consulta entonces directamente a Basilea, y fue precisamente a través de un escrito donde concretamente le decíamos lo siguiente, donde se dice: las consideraciones, al ser nuestro país, México, miembro de este comité, solicitamos su intervención, si se alcanza a ver, ¿verdad?, para que el sector cooperativo de este país sea escuchado sobre la problemática que vive por lo que ellos consideran una sobreregulación, ya que se le están imponiendo obligaciones similares o más estrictas, que es en la práctica, que las impuestas a los bancos comerciales o a los grupos financieros. Y solicitamos nos informen si para la supervisión de este sector social, específicamente nuestras cooperativas de ahorro y préstamo, aplican todas estas normas. De igual manera, en un segundo apartado, también el Congreso le hablaba si en realidad eran obligatorias todos estos contenidos o estos acuerdos, tanto para las cooperativas como para todas las actividades mutualistas. Este fue el escrito que a través del Senado logramos en un acuerdo por unanimidad. Esto fue en lo que fue la comisión permanente. Estaban en receso en ese momento y fue a través de la comisión permanente que sacamos todo esto. Bien, pues finalmente a través de este escrito logramos que nos contestara precisamente el Comité de Basilea. Y este Comité de Basilea nos dio la siguiente contestación. Y precisamente en el último, si ustedes gustan acompañarme, en el último párrafo, esto fue lo que nos contestó Basilea: la implementación de los estándares globales y las instituciones financieras a las que se aplican las normas es responsabilidad exclusiva de las autoridades nacionales de supervisión. El Comité de Basilea no posee ninguna autoridad supranacional formal y sus decisiones no tienen fuerza legal, no son coercitivas. Bueno, entonces, ¿y este dogma de fe quién se lo tragó entonces? Entonces, bueno, ya vimos que Basilea no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, entonces nos fuimos a todo el tema jurídico. Bueno, en algún caso se tuvo que haber basado en los gobiernos para implementar esto. Entonces nos fuimos al tema del marco jurídico. Y en el marco jurídico encontrábamos, por ejemplo, lo buscamos desde tres vertientes. En el tema, por ejemplo, de la Constitución. Pero la Constitución en México, y muy similar a lo que ustedes tienen aquí, también hay un apartado donde dice que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, etcétera, todo lo que nosotros ya dominamos. Bueno, entonces la Constitución no les está diciendo que nos regulen por un concepto netamente bancario. Bien, entonces nos fuimos por el lado del poder de la Suprema Corte. Tuvimos que hacer también las consultas. Y en el caso de la Suprema Corte encontrábamos que ya hay jurisprudencia también, incluso hasta por contradicción de tesis. Y en el caso de México, la Suprema Corte de Justicia definió claramente que existía una base objetiva que justificaba la diferencia de trato entre las mencionadas cooperativas y las demás sociedades mercantiles. Ojo, ni siquiera somos de las sociedades mercantiles. Y lo anterior es así, ya que la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas es diversa a la de las mercantiles. Esa ya es jurisprudencia. Bien, hay otra que salió también en esta misma época. Las sociedades cooperativas y las mercantiles no son entes jurídicos iguales, y por ello la instrumentación de las sociedades cooperativas como medio para impulsar el desarrollo económico y la consecución de los diversos fines sociales, como la solidaridad, el fomento del empleo, etcétera, derivan de su protección del artículo 25 constitucional. Bien, el Poder Judicial, la Suprema Corte, tampoco nos dice que es Basilea. Ok, ¿qué otra cosa nos podría ligar con
con algo que ni siquiera es un tratado o acuerdo internacional, posiblemente los tratados internacionales. Y ahí encontramos que en este caso tenemos la resolución aprobada de la ONU, la 56/114, donde nos dice claramente que le dice a los gobiernos a que los alienta a que sigan examinando según proceda las disposiciones jurídicas y administrativas que rijan las actividades de las cooperativas con miras a garantizarles un entorno propio y así proteger y promover su potencial. Eso es lo que les está diciendo la ONU en este acuerdo que se tuvo. De igual manera, otro acuerdo que han firmado todos nuestros países es el tema de la recomendación 193 de la OIT, y vean lo que dice: prever la adopción de medidas de supervisión de las cooperativas, supervisión, acordes con su naturaleza y sus funciones, que respeten su autonomía y sean conformes con la legislación y las prácticas nacionales, y no menos favorables, no menos que las medidas aplicables a otras formas de empresa. Eso es lo que les está diciendo la recomendación 193. Y de igual manera, en la segunda parte de esta recomendación, señala la necesidad de una sociedad equilibrada donde existan sectores públicos y privados, pero también exista un sector cooperativo y mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Esto define claramente aquí lo que tanto se ha discutido. Tuve yo la experiencia en alguna ocasión de estar en Santiago, en Chile, en otra exposición, y por ejemplo había ciertos diputados que cuando hablábamos de este concepto decían: no, ahí vienen los comunistas, ahí vienen los socialistas. No estamos hablando de ideologías, estamos hablando de un tema netamente jurídico. Hay un acuerdo donde se nos reconoce como el tercer sector y no como el del subsidio o el de asistencialismo. Es como un sector económico fuerte que requiere de un tratamiento diferenciado para ponerlo en una situación de igualdad en una economía de mercado que no le favorece. Y esa es una obligación de los gobiernos. Bueno, ahí está la recomendación de la OIT. Bueno, entonces finalmente, ¿qué pasó con Basilea? ¿Por qué se nos impone si finalmente todo esto no tiene sentido para nosotros? Les comentaba, o se ha impuesto como un dogma, realmente como un dogma de fe, y desgraciadamente nuestras organizaciones, si algo pudiéramos decir, es que les ha faltado ser más activos en tres vertientes. Una de ellas es tener una buena acción legal contra todo esto, porque muchas de nuestras cooperativas piensan que cuando uno se defiende se está peleando con el gobierno. En Alcona nosotros este posicionamiento de no aceptar las leyes solamente como dogma de fe nos llevó a situaciones como estas, que les quisiera comentar así a grosso modo, acciones legales. Dentro de estos últimos 7-8 años, el gobierno hizo procesos donde se nos negara por parte de los bancos el servicio de nuestras cooperativas, que se nos negara. De igual manera, le avisaba a las notarías para que no protocolizaran nuestras actas. 3 minutos, ya estoy por cerrar. Así como también hubo procesos de defensa fiscal que tenía que ver con el tema del IVA, del IDE, del IETU, contabilidad electrónica, etcétera. Cuestiones que nada tenían que ver con nuestras cooperativas, que eran derivadas propiamente de los bancos. En el tema en esta parte quisiera comentarles que la Alcona ha ganado 48 amparos durante estos últimos 7-8 años. Pero aquí quisiera compartirles en particular una noticia para mí importante y que quisiera resaltar esta parte. En los últimos años, la autoridad hacendaria hizo sobre las cooperativas procesos de allanamiento, de ir contra nuestros directivos y de cerrar las cooperativas. En los últimos años tuvimos gente que estuvo incluso en la cárcel. Y aquí les presento de manera, ahora sí que como una primicia, el resultado de los últimos procesos donde les están decretando la libertad absoluta y donde el Poder Judicial está determinando que el gobierno se excedió
porque emitió opiniones de delito que no estaban sustentadas, debidamente sustentadas, ya que las organizaciones como ustedes tienen derechos adquiridos. No es posible que si ustedes se fundaron hace 30 o 40 años, ahora exista una ley que no les reconozca sus derechos adquiridos y que les tipifique delitos que no existían hace 30 o 40 años. Esto es muy importante porque de aquí se está desprendiendo una acción que en el país va a marcar un parteaguas. La autoridad se equivocó, cerró cooperativas donde los funcionarios se fueron a la cárcel y hoy estos colaboradores de estas cooperativas tienen su libertad absoluta y además libre de toda culpa. No se les pudo tipificar nada y el daño, ¿quién lo va a pagar de todo esto? Eso es lo importante, en referencia pues a lo que ustedes han estado también sufriendo, de que más de alguno de ustedes como directivos también han sido acosados en esta situación. Quisiera ir cerrando, porque el tiempo apremia. Hay trabajos legislativos que también se tienen que saber trabajar. Nuestro sector está muy incipiente en este tipo de cosas, no sabe cómo se juegan los congresos, pero finalmente lo más importante, bastaría con decir cuántos diputados realmente tenemos nosotros, representantes del sector, cuántos funcionarios realmente de extracción del sector están en los gobiernos, cuántos de los órganos reguladores realmente son del sector, y nos daremos cuenta pues, que estamos ahí en un problema. En el caso de la resistencia civil, que también fue otra situación que comentamos, también vivimos en México, también trabajamos esa situación, pero esa tiene sus límites. Si nosotros queremos resolver todo tomando calles o salir, eso tiene sus límites. Los gobiernos están jugando al desgaste. En México nos pasó lo mismo. Podíamos estar un mes, 2 o 3 o 4 semanas en las calles, pero eso se agota y tarde que temprano también genera una animadversión con la gente que se les molesta en las calles. Nuestra acción tiene que ser mucho más inteligente. Por eso yo les decía que en esto la importancia de que la resistencia civil vaya acompañada con un trabajo legislativo, pero también con una defensa legal muy puntual. Y para cerrar, porque el tiempo premia, quisiera cerrar con una conclusión muy concreta. Definitivamente el tema de Basilea hoy en día se está reflejando en nuestras cooperativas, también por un pecado que nosotros cometimos. Y es que nuestras cooperativas no se actualizaron en el tema de instrumentos tecnológicos. Finalmente a todos se nos está imponiendo regulación o supervisión por X circunstancias, pero no tenemos los software aptos para cumplir la regulación prudencial. No hay personal capacitado para esto, no hay reportes fieles y adecuados para el órgano supervisor. Y obviamente todos estos tiempos excesivos están remarcando en que se destina mucho, al menos en nuestro país, para el modelo regulatorio, para la supervisión prudencial. Se gasta el 70% de los tiempos de la cooperativa y solamente el 30% para el tema de la cooperativa. Es importante que lo revertamos esto. Pero finalmente también, donde sí debemos de ser ya muy precisos, es que es el momento de la gran acción colectiva. Contra las políticas públicas, no estamos hablando con los gobiernos en sí, sean de derecha, izquierda, eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de políticas públicas contrarias al sector social. Y esto debe estar donde se agoten los procesos de definitividad legal en cada país, pero también es el momento de que como países hermanos sigamos con los procesos ante la Corte Interamericana. Esa es la parte final para que de una vez por todas se zanje esto, que finalmente les comento, que el dogma de fe de Basilea, pues realmente no es para las cooperativas. ¿Quién nos lo impuso? No sabemos. La homologación, el no creer asimetrías regulatorias, quizás. Por eso que yo quiero cerrar con esta reflexión, y es, acabemos de una vez con la crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Igualmente, sumándome a lo que le dijo su director de INAES. Muchas gracias.